aproximadamente 160.000 muertos desde que se inició la pandemia del COVID-19 en el Perú. ¿Estamos o no estamos en una crisis humanitaria? El presidente Sagasti ha explicado que no vamos a volver a políticas de confinamiento significativas o a cuarentenas, que en realidad, si miramos la curva del avance de los contagios, fue lo único que funcionó en el Perú. La altísima tasa de mortalidad se acerca a los promedios que tendrían los países si toda su población se hubiera contagiado. Pero en el Perú, sin que toda la población se haya contagiado, ya tenemos una tasa de muertes súper alta. ¿Y por qué tenemos entonces estos muertos si no todos nos hemos contagiado? Porque claro, no hay suficientes camas UCI, no hay suficientes concentradores de oxígeno, no tenemos pulsoxímetros en todas las postas en donde se debe dar la primera batalla en el primer nivel de salud, y por lo tanto nuestra población está desguarnecida y muriéndose en masa. Las cifras son escalofriantes y el Perú obviamente está, como ha dicho Humberto Camponómico, en un colapso humanitario. El presidente Sagasti considera que no podemos poner en riesgo la reactivación económica y por eso no podemos volver a ningún tipo de confinamiento semejante a los que tuvimos antes, que fue la única medida que sirvió para contener los contagios. Y por lo tanto se está priorizando la economía. Pero esta es una reactivación económica que todavía mantiene a millones de personas en el desempleo. Por lo tanto, no estamos resolviendo este problema porque es muy difícil además reactivar con pandemia y sin control de los contagios. La afectación a la capacidad productiva en el Perú ha sido mucho más alta que en otros países porque nosotros somos los que menos bonos hemos dado. Hasta el Fondo Monetario Internacional, que vino en una misión y se reunió con el Banco Central de Reserva y con el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, le ha dicho al Perú que deberían implementar bonos por un equivalente a 2 puntos del PBI, lo que permitiría poder hacer que la reactivación sea más rápida y el costo social más bajo. Lo más preocupante es que los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta han señalado claramente que no quieren implementar ningún tipo de confinamiento y que vamos a seguir teniendo todas las políticas económicas y productivas de forma totalmente abierta y sin estrictos controles sanitarios para volver al empleo. Así las cosas, el panorama no es lo más promisorio. El Perú necesita un gran movimiento ciudadano que pueda poner en el centro de la discusión política, en el centro de la agenda política, estos asuntos. Porque mientras los epidemiólogos no nos den una receta distinta a la de confinar y poder tener una cuarentena efectiva, lo cierto es que en el Perú, por nuestras condiciones estructurales, ese es el único mecanismo para poder reducir el número de muertes y frenar el contagio hasta que todos estemos vacunados. Así que ahí está la respuesta. Los epidemiólogos la tienen clara, los economistas parece que están pensando en otra cosa y necesitamos tanto reactivar posteriormente la economía como salvar a las personas en el presente. Así que necesitamos una gran movilización ciudadana para poder darle la vuelta a esta situación, porque no tenemos el respaldo ni del presidente de la República ni de los dos candidatos que están pugnando por asumir la presidencia. Depende de nosotros.